Hola chicos, ¿cómo están? Hoy vamos a ver parte del proceso de entrevista y vamos a ver dentro de esta unidad la entrevista como una de las herramientas más poderosas del periodismo, y en este caso vamos a trabajar como desde la voz directa de una fuente y la vamos a convertir en un relato, y vamos a trabajar un proceso completo desde la ejecución y la transcripción fiel de una entrevista real hasta su redacción periodística, cuidando la estructura, la ambientación, el estilo y la ética en el manejo de las citas. Dentro del proceso vamos a ver todo lo que tiene que ver con la ambientación y el proceso creativo en la redacción, y vamos a tener pues que la entrevista es un hecho noticioso, define una fecha, un lanzamiento o una trayectoria relevante, responde de entrada al por qué ahora y por qué esta persona, y debe enganchar desde la primera línea sin adelantar todo lo que dirá el entrevistado. Ubica el tema en su contexto social, cultural o noticioso más amplio. Un buen arranque plantea una pregunta o tensión que el resto del texto irá resolviendo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Dentro del mismo proceso, la presentación del personaje, es importante que el lector necesita saber quién habla y por qué su voz merece ser escuchada. En este caso vamos a incluir datos biográficos y profesionales relevantes para el tema de la entrevista, explicar la relación del entrevistado con el asunto tratado, su experiencia, cargo o vivencia. Podemos incorporar rasgos de carácter, actitud o forma de hablar que retraten a la persona. Se evita el elogio gratuito. Los datos deben justificar la relevancia periodística del entrevistado, y presenta al personaje con datos verificables, no con adjetivos que el reportero no pueda sostener durante el proceso. Como conclusión dentro de la entrevista, el cierre deja una idea o frase que resume el sentido de la conversación. Puede cerrar con una cita textual de alto impacto del entrevistado. Retoma el hilo planteado en la introducción y le da un desenlace. Evita cierres abruptos o que introduzcan un tema nuevo sin desarrollarlo, y deja al lector con una reflexión, no con un simple resumen de lo ya dicho. La última frase de la entrevista suele ser la más citada, elígela con cuidado. Tenemos que revisar muy bien el material de todo lo que tenemos transcrito y transcribir textualmente como lo dice, para evitar dificultades posteriores. El estilo define el tono con el que se cuenta la conversación al lector. En este caso vamos a elegir entre formato dialogado, pregunta-respuesta, o narrado, como una crónica con citas integradas. El lenguaje se adapta al medio, al público y al tema, formal, coloquial o técnico. Se combina la narración propia del periodista con las palabras textuales del entrevistado, y el estilo debe ser coherente de principio a fin, un mismo tono en toda la pieza. El estilo se decide antes de escribir según el medio y la intención de la entrevista. En la redacción es el momento de dar forma final al texto, integrando todos los elementos anteriores. Se organiza la información siguiendo un hilo lógico y no necesariamente el orden cronológico de las preguntas. Se seleccionan las citas más relevantes y se enlazan con la narración propia. Se revisa ortografía, puntuación, fluidez y coherencia antes de entregar el texto, y se contrasta el texto final con la transcripción original para verificar la fidelidad. Lee el texto en voz alta. Si suena natural, probablemente fluye bien para el lector. Es importante trabajar la ética en la edición de citas textuales, la fidelidad del sentido, el uso responsable en las comillas y los cortes con criterio, y la verificación de la fuente antes de dar a luz al producto. En este caso vamos a trabajar una actividad práctica. Vamos a tener una entrevista real que esté en YouTube. Ustedes van a transcribir todo el texto en texto, y luego de eso van a crear una noticia. Entonces ahí está la rúbrica, la lista de aprendizaje, para que ustedes puedan realizar el ejercicio, y eso es una tarea evaluada. Cualquier cosita pues estamos a la orden para atender sus dudas. Nos vemos, chicos.